Bueno, Melandru pues toca diferentes estilos musicales, normalmente encuadrados dentro del rock y dentro del rock más tirando a alternativo, experimental, tenemos post-rock, indie rock, también un poco de shoegaze y bueno, con la peculiaridad de que tenemos ingredientes asturianos, ¿no? Digamos, por un lado la gaita y por otro, bueno, el cantar en asturiano y la propia sonoridad del asturiano, digamos. Entonces esto es un poco lo que puede ser más particular del grupo. Hombre, este nuevo álbum pues tira más... El primero era más rockero, era un sonido más crudo, quizá más acústico también, teníamos también violín. Ahora digamos que es un poco más pop, creo. Tiene una sonoridad y un poco más electrónico. Un poco más con el tema de influencias de la electrónica, quizá un poco más también, más optimista, más brillante en ciertos aspectos, que el primero era un poco más oscuro. Y es complicado porque tampoco intentamos encuadrarnos en diferentes escenas, en el folk, porque también existe un poco el prejuicio de tenéis gaita y cantéis en asturiano, para el público genérico, por decirlo así, estáis haciendo folk. No es así. Entonces tampoco en la escena folk no nos encuadren, ni nos conseguimos encuadrar, ninguna de las dos cosas. En el rock sí es verdad que nos es relativamente más fácil, sin llegar a ser fácil tampoco, pero sí vemos que xente del mundo del que lleva años haciendo rock en asturiano, Dixebras, Cama na Rede, compañeros un poco de esa escena, si nos abren un poco más les puertes o a escucharnos o a entrar en esa escena, pero verdaderamente es difícil. Porque no que sea una escena completamente diferenciada, y un poco entre Pinto y Valdemoro y encuadrarse en ese punto medio y es complicado. Respecto a ese aspecto, también notamos que también es relativamente fácil abrirse a otro público que no estaba avezado a escuchar música en asturiano, que sí estaba avezado a escuchar grupos de la escena a nivel europeo, por ejemplo, pero que no estaba avezado a escuchar música en asturiano y entren a la música en asturiano por nuestro lado. Entonces, bueno, de momento está siendo difícil, por lo que comentamos, pero estamos ahí en el medio. Y es complicado, más viviendo en el mundo que vivimos actual, de que es posible escuchar lo que te apeteza de la otra esquina del mundo. Siento un poco que hay, no hay una falta de referentes, pero sí entre medias también. Lo mismo, existe el prejuicio de que la música en asturiano o la música asturiana tradicional o de que bebe de lo tradicional y algo viejo inamovible en el tiempo, no es verdad, hay un prejuicio. Entonces, ese prejuicio yo creo que está muy establecido, ya no en la mocedad, sino en generaciones que ahora están teniendo guajes. Entonces, ese prejuicio va pasando de generación a generación. Entonces, todavía no tenemos en Asturias la creencia de que, por ejemplo, un asturiano o la lengua asturiana puede tener presencia en cualquier estilo musical, sin que sea tradicional y, por lo tanto, tiene validez y puede ser completamente contemporáneo en cualquiera de sus formas, también en el folk y también en la música tradicional a la que yo me dedico, que son los bandas de gaites, que no hay que olvidar que tienen poco menos de 40 años, que son formaciones modernas. Lo que veo y eso, la falta de quitar el prejuicio de que el asturiano o la gaita o los instrumentos tradicionales están ahí metidos en un compartimento estanco en el tiempo y es de aquel viejo. Y es lo que veo yo, por ejemplo, cuando voy a dar charlas a institutos, a la hora de entamar con alumnado para que entama toca la gaita o el tambor,
que tienen ese prejuicio muy interiorizado. Entonces, lo que veo es eso, que hay que romper ese prejuicio de que en asturiano puede cantarse rap, puede cantarse reggaetón, puede cantarse rock, post-rock, con la gaita pueden hacerse milenta cosas aparte de lo tradicional y de beber de eso, y no olvidarse de que la música tradicional o la música que bebe de lo tradicional y es lo más actual posible, porque si no, no hubiera llegado a nos. O sea que está completamente actualizándose en cualquier época.